Somos Alcance FM, programación que edifica. Somos Alcance FM, programación que edifica y enriquece tu alma. Conéctate de lunes a sábado, de 6 a 10 de la noche. Te invitamos a ser parte de Alcance FM. Tenemos espacios disponibles. Llámanos 909-301-3575. 909-301-3575. Estamos en Boulevard Aguacaliente, número 2232, Colonia Madero, Cacho. Código postal 22040, Tijuana, Baja California. Somos Alcance FM. Cuídame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmos 17:8. Alcance FM presenta tu programa Guárdame como a la niña de tus ojos. Un segmento dedicado a la mujer con Lupita Hernández y pastora Lorena Durán. Guárdame como a la niña de tus ojos. Comenzamos. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Este es su segmento, Guárdame como la niña de tus ojos. Gracias por sintonizarnos. Soy la pastora Lorena Durán de la Iglesia Rey de Reyes en el sur de San Diego. Bueno, hoy Lupita Hernández, conductora de este segmento, por motivos personales no se encuentra con nosotros, pero les envía un cordial saludo. En esta noche quisiera tomar un tema importantísimo basado en el libro de Apocalipsis capítulo 16, así que no se desconecte, al contrario, corra la voz, háblele a sus familiares, amigos que se conecten en este momento, porque con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo vamos a tratar de ver el tiempo en que estamos nosotros actualmente viviendo. Me encantaría poder hablarles de todo el libro de Apocalipsis, pero hoy solo vamos a mirar, a discernir a través de este pasaje el tiempo en que estamos viviendo. Antes quiero pedirle que hagamos una oración para que sea el Señor guiándonos, enseñándonos y hablándonos a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia, sabiendo, Señor, que de ella emanan todas las cosas. Señor, te pedimos que nos guíes en este momento, que tu Espíritu Santo sea, Señor, quien nos hable, sea, Señor, quien exponga tu palabra, esta palabra que será de bendición a tu pueblo, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como el tiempo apremia, vamos rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 16. Dice la palabra de Dios así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a la imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Bueno, algo que nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis es que el capítulo 16 nos está hablando de la tercera etapa de los juicios de Dios. Y yo creo que estos primeros versículos que leímos son la etapa que nosotros actualmente estamos viviendo, y qué importante es poder nosotros discernir los tiempos, ¿verdad? Entonces vemos aquí que dice el pasaje del versículo 1, dice que había una voz que se escucha, una voz que está dentro del templo. Recordemos nosotros que el tabernáculo o el templo terrenal es una sombra de lo real, de lo que realmente es. Nosotros, por ejemplo, podemos ver que nuestro nombre no es realmente lo que nosotros somos, ¿no? Solo es un reflejo de lo que somos. Entonces, es igual con el tabernáculo. El tabernáculo está en el cielo, no en la tierra, y de ahí sale esta voz que está hablando aquí en este capítulo 16.
El capítulo 15, que no lo vamos a estudiar en esta noche, lo estoy brincando porque yo quiero llegar a que podamos ver nosotros los tiempos en que estamos viviendo, pero el capítulo 15 habla de cuando no se pudo entrar al templo porque era tanta la presencia de Dios que no pudieron entrar. Los únicos que entraron fueron los redimidos por Cristo. Así que ahora vemos aquí que esta voz que sale tiene que ser la de Dios. Algo que hay que notar es que Dios no da ninguna explicación de por qué manda las copas de la ira, pero recordemos que lo que para el mundo significa malo, para nosotros significa misericordia. Dios tiene dos conceptos que son misericordia e ira. Y si nosotros no entendemos la ira de Dios sobre la tierra, no entenderemos la misericordia de Dios sobre nosotros. Por eso están estos dos conceptos, bien y mal, ira y misericordia. Dios no da explicación porque Él no se guía por lo que la gente dice. Él no se guía por la opinión de su pueblo o del mundo. Simplemente Él es Dios. Entonces, cuando Moisés le dice a Dios, ¿quién voy a decirle a Faraón que me envió? Dios le dice, el yo soy. O sea, Él es. Tú y yo somos porque Él es. Si Él no fuese, tú y yo no existiríamos, amado hermano. Simple y sencillamente, eso es Dios. Él no vino a preguntarle al hombre, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que haga las cosas? Isaías 41:4 dice, ¿quién hizo y realizó todo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Aquí está Dios diciendo, yo lo hice desde el principio y lo voy a hacer hasta el final. Entonces, muchas veces tendemos a quejarnos de lo que Dios hace. Se muere un familiar y decimos, ¿por qué él que era tan bueno? ¿Por qué la gente mala no muere? ¿Por qué la gente que anda en la calle y que se ha enfrentado a tantas cosas no muere? Pero mi familiar que era tan bueno, que buscaba tanto de Dios, ¿por qué murió? ¿Por qué Dios lo permitió? Como que inconscientemente comenzamos a culpar a Dios. El Salmo 36:9 nos da la respuesta. Dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Entonces, la razón por la que nosotros nos quejamos de Dios en las situaciones difíciles es porque, como dicen por ahí, no nos ha amanecido. Es porque realmente no conocemos a Dios. Yo viví una experiencia hace 4 años de un sobrino que partió a la presencia del Señor. Sobrino mío, pues para la gloria de Dios, él era muy reconocido. Entonces había muchísima gente orando por él, iglesias en México, en todos los lugares del mundo, gente orando por él. Un joven, pues muy joven, de 32 años de edad. Y nosotros como cristianos y familiares de él teníamos la plena confianza en que Dios iba a hacer un milagro en su vida, que había muchísima gente clamando por él. Y no fue así. Dios decidió llevarlo a su presencia. Y este joven, este sobrino mío, para mí era como un hijo del corazón. Casi todos mis sobrinos crecieron a mi lado. Y parte de ellos sí han sido como hijos de mi corazón. Entonces, cuando yo recibo la noticia de que había fallecido, yo no podía comprender, entró un silencio total en mí. Yo no quería renegar contra Dios, yo no quería cuestionar a Dios, porque conozco a Dios, sé quién es Dios. Y sé que nada se hace sin su voluntad. Entonces yo no quería cuestionar a Dios, yo no decía el por qué y para qué. No quería. Simplemente entré en un silencio total, con mucha tristeza, ¿verdad? Pero y una noche orando le dije al Señor, Señor, en todo esto, yo solamente entiendo y sé que tú eres soberano. Que las cosas son cuando tú quieres y son como tú quieres. Así es que, aunque hay dolor en el corazón, Señor, aceptamos tu perfecta voluntad. Porque cuando nosotros realmente
conocemos a Dios, no nos quejamos de las situaciones difíciles. Así que dice, en tu luz, o sea, cuando yo aprenda a conocerte, en tu luz, sabré por qué pasan las cosas. Cuando yo aprenda a conocerte, sabré y aceptaré por qué pasan las cosas. Y bueno, pues retomando el tema, estas copas de juicio son el tercer ay que describe Apocalipsis 11. Si usted ha leído Apocalipsis, habrá leído ya el pasaje de los ayes en el capítulo 11. Y Apocalipsis 16 nos revela que el final está cerca. Cuando se terminan de vaciar estas copas, va a describir cómo va a terminar Dios con la gran ramera. La gran ramera es todo aquel creyente que se apartó desde el tiempo de la historia hasta nuestros tiempos, que decidió seguir a otros dioses, llámense en dinero, llámense en cosas, llámense en familiares o llámense en vicios. Estos juicios finales no serán castigo para producir arrepentimiento, como fueron los juicios que nos habla en otros pasajes, ¿no? Que Dios traía juicios para traer arrepentimiento. No, estos juicios finales ya no serán para producir arrepentimiento. Los primeros se produjo arrepentimiento en la gente, pero este juicio será para juzgar al mundo. Y van dirigidos directamente a los líderes principales del mundo. Esto es muy interesante. Y a todos los que lo siguen. Así como Dios mandó plagas para liberar a Israel de Egipto, lo va a volver a hacer. Así es que Dios, en la palabra de Dios vemos que Dios envió plagas de llagas a Egipto. Dice que también envió oscuridad sobre la tierra, dice que el agua se convirtió en sangre, y todo eso lo vamos a ver aquí en este capítulo 16, tal vez no lo alcancemos a ver todo, pero vamos a mirar parte de ello. ¿Qué son las plagas? Bueno, las plagas son la representación real del juicio de Dios sobre la tierra. El versículo 2 que estamos leyendo aquí dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. O sea, todo aquel que adora a la bestia, y quisiera poquito explicar aquí qué es la bestia. La bestia, en pasajes anteriores encontramos y nos damos cuenta que cuando la palabra habla de la bestia, habla de un sistema, habla de un ¿cómo pudiéramos llamarle? Sí, de un hombre, un gobierno, un sistema, ¿verdad? La marca de la bestia también, y habla la palabra de Dios, y hemos mirado cómo a Salomón se le pagaban 666 piezas de oro, que era el sistema del mundo, o sea, el materialismo. El oro, el dinero, a veces nos tienen apasionados, ¿verdad? Y el ser humano se mete en tantas cosas para obtenerlo. Y algunas veces hasta pierden el hogar, pierden la familia, pierden su propia vida, pierden su salvación. Por algo sencillo, por algo que no vale la pena, se pierde todo, porque el mundo ofrece éxito y los seres humanos tendemos a querer alcanzar el éxito. Entonces, por ejemplo, anuncian un libro de cómo ganar la lotería, de cómo bajar de peso, de cómo encontrar el éxito, y ahí están todos comprándolo porque quieren ganar, quieren lo que el mundo ofrece. Véndeles un libro espiritual, véndeles una Biblia, y no la compran. Entonces nos envolvemos fácilmente en el sistema del mundo natural. Entonces las plagas de las úlceras es la sexta plaga que cayó sobre Egipto. Esto es muy simbólico porque estamos hablando, o el libro de Apocalipsis nos habla de la bestia del 666, que es un número simbólico. Eso tenemos que entenderlo. Éxodo 9:11 dice que esta plaga de úlceras fue dirigida a los hechiceros en el Antiguo Testamento. Entonces la Biblia dice que Dios detesta la hechicería.
detesta la brujería porque tiene que ver con rebeldía, o más bien la rebeldía tiene que ver con todo esto. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que, por ejemplo, la rebelión de Absalón fue comparada con los hechiceros. Entonces, ¿de qué nos habla Apocalipsis 16 cuando habla de la plaga de las úlceras? Éxodo 9 dice que esta plaga fue dirigida a los hechiceros, o sea, habla de rebelión, que es exactamente lo que nosotros estamos mirando ahorita en el mundo. Cada quien quiere hacer las cosas a su manera. Creen que pueden hacerlas sin Dios. Lo mismo que hicieron en la Torre de Babel, ¿verdad? Rebelarse en contra de Dios. Ahora, como ya sabemos, una úlcera es una manifestación externa de un problema interno. Puede ser gangrena, moléculas destruidas. No sé cuántos de ustedes han mirado o llegaron a ver cuando estaba el SIDA en su apogeo, ¿verdad? Cómo las personas que eran contagiadas del SIDA les salían manchas y esas manchas se convertían en llagas como tipo úlceras que supurran. Yo se los digo porque yo lo vi literalmente. Entonces, en una persona que tenía SIDA y por la cual fuimos a orar. Entonces, ese es el problema externo de una condición interna, ¿verdad? Esas llagas que supuraban no estaban en la piel, sino era lo que había dentro del cuerpo de este joven. Entonces, ¿qué trato de decirles? Lo busqué en el diccionario Larousse y dice que úlceras es una de las definiciones de decadencia moral. Esto está interesante, porque con esto podemos entender que la primer copa que se derrama es una decadencia moral que viene sobre la tierra. Y dígame usted, amado hermano, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Los pedófilos, los homosexuales, peleando sus derechos, tantas cosas que estamos mirando ahorita actualmente, ¿verdad? Y todo esto es una manifestación del corazón humano, de lo que hay dentro, son úlceras. Cuando Caín mató a Abel, el matar no fue el pecado, fue la condición del corazón de Caín que resultó en muerte. Por eso es que el Señor le dice, el pecado está a la puerta. O sea, domínalo. Dios le estaba advirtiendo, pero él no lo entendió o no lo obedeció. Entonces los resultados, la úlcera, lo que estamos viendo hoy en día, ya no es como antes. Antes nosotros salíamos a jugar hasta en la noche. Hoy en día el niño en plena luz del sol y frente a los padres desaparece. Antes podíamos dormir con las ventanas abiertas. Hoy si lo hacemos, amanecemos en el suelo. Esa es la condición del mundo actual. ¿Por qué? Porque son úlceras del corazón que ha rechazado a Dios. Como sociedad creemos ser la solución, pero sin embargo, en pleno 2021 hay más asesinatos, hay más guerras, hay más secuestros. En pleno siglo XX, bien dice Dios que queriendo ser sabios se hacen necios. Y la única esperanza, amado hermano, amigo que nos escuchas, es Jesucristo. Ningún sistema va a cambiar las cosas. Nosotros necesitamos saber a dónde nos va a llevar todo esto que estamos viviendo. ¿Qué es el sistema que nos está empujando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante estas situaciones que estamos mirando? Vemos cómo se levanta muchos grupos que quieren defender sus derechos con algo que no tienen razón. Miren, les voy a recomendar que escuchen a un joven que se llama Agustín Lauge. Él es un escritor conservador. Yo no sé en sí si él es cristiano o no lo es, pero ha sido invitado a muchas iglesias donde comparte sus conferencias. Y hay un video
donde el pastor Otoniel Font lo invita a él, a Agustín Lauje, para hacerle una entrevista. Y este programa se llama Generación, disculpa la expresión, pero ahorita le voy a decir lo que él dice que significa esta palabra. Se titula La generación idiota. La palabra, él explica que la palabra, esta palabra para algunos de nosotros pudiera ser muy ofensiva o muy fuerte. Pero algo que Agustín explica sobre esta palabra es que simplemente significa que es una palabra que fue emitida por los griegos y que significa alguien que está fuera de lo común, alguien que está fuera de lo real. Y él explica que nosotros estamos viviendo una generación que ha creído que la perspección genera realidad. O sea que simplemente lo que ellos piensan y lo que ellos quieren creer es la realidad, cuando no lo es. Entonces, de ahí vemos nosotros tantos grupos a favor del aborto, el feminismo, sobre la igualdad de género, todo esto que estamos nosotros viviendo, una generación que quiere aplicar como sus pensamientos como una realidad, cuando no lo son. Ayer escuchábamos, me comentaba mi hija sobre una doctora muy joven que en una conferencia decía que el aborto es la curación a una enfermedad. ¿Cómo la ve? Entonces, esta señora le decía a esta doctora joven, le decía, entonces, ¿para ti significa que el embarazo es una enfermedad? Y discutían ese tema, pero lo que yo quiero hablar con ustedes, cómo está la situación del mundo, o sea, cómo la juventud, cómo esta generación, ¿verdad?, quiere hacer realidad sus perspectivas. Y nosotros aquí, como padres de familia, como abuelos, que es mi caso, yo no tengo hijos chicos, pero tengo 8 nietos, ¿cómo nosotros tenemos que preocuparnos por nuestras generaciones? Por sembrarles principios. Algo muy importante que dice Agustín Lauje es que dice, nosotros tenemos que vacunar a nuestras generaciones, y no está hablando de la vacuna del COVID. Lo que él dice es que cuando una persona es vacunada, dice que esa persona, para alguna enfermedad, dice que esa persona se le pone el virus inactivo, para que cuando el virus vivo la va a atacar, se active el que le vacunaron y contrarreste la enfermedad. Entonces, lo que él tomaba de ejemplo de vacunar a nuestros hijos es que dice que nosotros tenemos que tomar a nuestros hijos, porque la responsabilidad, hermanos, no cae sobre la iglesia, no cae sobre la sociedad, no cae sobre las escuelas. La responsabilidad cae sobre nosotros como padres. La palabra de Dios dice que somos nosotros los que daremos cuentas de nuestros hijos. Entonces él dice, tenemos que vacunar a nuestros hijos, tenemos que sentarnos con ellos, tenemos que hablarles estos temas, tenemos que hacerles ver la realidad, lo que está sucediendo en el mundo y lo que Dios dice y piensa acerca de todo esto. Una vez que nosotros le metamos información a nuestros hijos de la palabra, del temor de Dios, de lo que Dios no aprueba, será muy difícil que cuando a ellos los quieran atacar, ellos sean presa, porque tendrán conocimiento, tendrán bases, tendrán fundamentos. Entonces nosotros estamos viviendo una sociedad, o estamos viviendo un tiempo de plagas de úlceras, hermano. ¿Qué significa esto? Estamos viviendo un tiempo de inmoralidad que ya no se va a componer. Es un tiempo que, como dice la palabra de Dios, que cuando estas cosas comiencen a suceder, serán pronto. Cuando la palabra de Dios dice de pronto, no está hablando de tiempo, sino que está hablando de que cuando empiecen a suceder, ya no van a parar.
Y eso es lo que estamos viendo nosotros. Esto ya no va a parar. Las úlceras del corazón en el hombre porque ha rechazado a Dios. Como sociedad creemos tener la solución, pero sin embargo vemos que cada vez la situación en el mundo está mal. Entonces, el versículo 3 dice, el segundo ángel derramó su copa. Bueno, no voy a entrar en ese tema porque quiero profundizar en esto de la moralidad que estamos mirando, qué es lo que significa, todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios enviaba úlceras, plagas de úlceras, las enviaba porque el pueblo estaba viviendo desenfrenado, porque el pueblo estaba viviendo desobediente, porque el pueblo estaba viviendo de una manera que no agradaba a Dios. Entonces vemos que las úlceras son representación de algo que está sucediendo en el interior del ser humano, pero que se refleja en sus actos. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo, una decadencia totalmente moral, que vuelvo a repetir, no mejorará, sino que irá de peor en peor. Pero algo maravilloso que nosotros debemos de saber y no debemos de asustarnos por esto, es que tenemos al Señor de nuestro lado, conocemos la palabra de Dios, sabemos que en Él hay esperanza. ¿Qué es lo que a nosotros nos resta hacer? Es orar por nuestras generaciones, es instruir a nuestras generaciones para que el día de mañana, nosotros que ya estamos en una edad más avanzada, podamos ya no estar aquí, pero podamos haber dejado bases en nuestras generaciones. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado el himno de los gays. Si no lo he escuchado, búscalo igual en YouTube con ese título. Y esta canción que ellos cantan dice, venemos por tus hijos, venemos por ellos y los vamos a tomar. Y no nomás vamos a tomar a tus hijos, más tarde te tomaremos también a ti. Y en un tono burlón están hablando de que ellos van a implantar sus ideologías a los niños, a los adolescentes y a algunos jóvenes que también están faltos del conocimiento de la palabra de Dios. Y esto es tremendo, lo que está pasando actualmente en el mundo, amado hermano, es tremendo. A veces nos encerramos en 4 paredes solamente a adorar a Dios, solamente a escuchar un sermón, solamente a convivir en el cafecito, a hacer esto, a hacer otro, y eso es bueno. Yo no estoy diciendo en algún momento que sea malo, eso es bueno, pero creo que tenemos que estar también actualizados e informados de lo que está pasando en el mundo. Hay muchísimas cosas de las cuales no nos hablan las noticias, de las cuales no se nos hablan en la iglesia y que nosotros necesitamos saberlas para darnos cuenta en los tiempos que estamos viviendo. Ahorita hay muchos padres de familia yendo a las escuelas acá en Estados Unidos para protestar en contra de todo lo que se quiere implantar sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Hoy en día los maestros pueden hacer dinámicas con los niños, pueden hacer experimentos con los niños, tales como vestir a un niño de mujer, maquillarlo, ponerlo como una niña y darle un papel para que éste escriba cómo se siente de esa manera. Y si el niño dice que se siente bien, si el niño dice que le agradó, que se identificó, entonces el maestro lo tratará así, como el niño se siente bien. Entonces, esto es tremendo, hermanos. Necesitamos darnos cuenta de lo que está pasando. La palabra de Dios dice que aún los escogidos serán engañados. Nosotros necesitamos investigar qué está sucediendo. Y aquí en Estados Unidos hay familias, mujeres que se han levantado y han ido a las escuelas y han confrontado a los principales, a los maestros, y les han dicho, en principios y morales yo educo a mis hijos. Eso es algo que a mí me pertenece. Usted está para enseñarle matemáticas, usted está para enseñarle historia, usted está para enseñarle idioma, pero principios y morales se los enseño yo en mi casa a mis hijos y tienen toda la razón.
y pueden estar respaldados por una ley. Así es que nosotros tenemos que saber las leyes que nos respaldan, tenemos que saber cómo está la sociedad, tenemos que pelear derechos por nuestras generaciones y sobre todas las cosas tenemos que orar por nuestras generaciones y tenemos que enseñarles la palabra de Dios, poner principios en ellos. No todo el tiempo vamos a estar donde ellos están. Nos será imposible estar en clases donde ellos están, pero cuando nosotros les enseñemos el bien a nuestros hijos, ellos sabrán diferenciar el mal. Amado hermano, amada hermana que me escuchas en esta noche, estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo los juicios de las úlceras, de una decadencia moral. Las plagas de la úlcera en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, eso es lo que significaba. Cada vez que el pueblo vivía en inmoralidad, Dios enviaba plagas de úlceras. Entonces es lo que ahorita estamos mirando y no es literal, no es una plaga de una enfermedad que va a surpurar en la piel, no, es la condición interna del hombre que está surpurando en sus hechos, que está surpurando en sus actitudes. Entonces es necesario que nosotros nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Que nosotros como pueblo de Dios no temamos, que sepamos que tenemos un respaldo de Dios y que todas estas cosas Dios de antemano nos las había ya advertido, como también de antemano nos había dado el poder para ir en contra de todo esto, porque hemos de saber que no es en nuestras fuerzas, que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Necesitamos pueblo de Dios orando las 24 horas del día. Necesitamos pueblo de Dios ayunando. Necesitamos pueblo de Dios enseñando. Amado, si tú tienes una iglesia donde te congregan, mira, deja decirte una cosa, como pastora he experimentado que el ministerio más difícil en las iglesias para trabajar es la enseñanza de los niños. Muchos quieren ser predicadores, muchos quieren ser maestros, muchos quieren estar en el coro, directores de alabanza o músicos. Muchos quieren ser encargados de un departamento, pero muy pocos quieren trabajar con los niños. Y a nosotros nos tienen que preocupar nuestras generaciones. La palabra de Dios nos habla cuando dice la palabra de Dios que murió Moisés y dice que deja a Josué. Y Josué no se preocupó por dejar a alguien más después que él. Y dice que se levantó después una generación que no conoció a Dios. Que no nos acontezca esto, hermanos. Que no nos acontezca esto, que usted y yo partamos de este mundo y se levante una generación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, que no conozcan a Dios y sean presa fácil del enemigo. Usted y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios de enseñar a nuestras generaciones. Nosotros como adultos, si nosotros nos apartamos de Dios, si nosotros nos vamos al mundo, si nosotros somos engañados, ya es porque así lo permitimos, porque conocimiento tenemos, pero nuestros hijos no. Nuestros hijos necesitan ser instruidos, nuestros niños necesitan ser instruidos. Tenemos que preocuparnos no solo por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los hijos de nuestros hermanos de la congregación, porque son también nuestra familia. Yo les insto, amados hermanos, en su iglesia apoye a sus pastores para llevar enseñanza a los niños, enseñanza sana, enseñarles la realidad sin irnos a un extremo basado a su edad de ellos, enseñarles lo que está sucediendo en el mundo con sabiduría de Dios y enseñarles lo que la palabra de Dios dice con respecto a eso. No podemos decir que son niños y no lo saben. Si las escuelas nos están ganando, dándoles enseñanzas erróneas, ¿por qué nosotros como pueblo de Dios nos limitamos diciendo que no son temas para la edad de ellos? Cuando en la escuela sí les están hablando de homosexualismo, cuando en la escuela sí les están hablando de sexo, cuando en la escuela sí les están hablando de pornografía.
¿Por qué nosotros rehusamos hablarles la verdad a ellos, pensando que son niños y no lo van a entender? Y mientras, el enemigo ganando terreno. Estamos viviendo tiempos difíciles, amados hermanos, y necesitamos pararnos en la brecha. Necesitamos clamar por la generación que viene atrás. Necesitamos contrarrestar con el bien el mal. Amada iglesia, yo te hago un llamado en el nombre del Señor. Infórmate de lo que está sucediendo. Las noticias no te van a hablar de esto. Las noticias no nos hablan de esto. Tenemos la bendición de tener el medio de las redes sociales, que si bien es cierto, muchos dicen que son malas. Bueno, son malas para el que las quiere usar para mal, pero son buenas para quienes las quiere usar para bien. Infórmate. Si en tu iglesia no te están hablando estos temas, si las noticias no te los están hablando, tienes la bendición de las redes sociales. Infórmate de lo que está pasando en el mundo. Y busquemos de Dios, hablemos de Dios, levantemos cobertura sobre las generaciones. No podemos dejar de adorar a Dios, no podemos dejar de servir a Dios, no podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar de predicar la palabra, pero tampoco podemos ignorar lo que está pasando en el mundo entero. Hay muchísima información que ha estado saliendo a la luz. Entonces es necesaria que usted y yo conozcamos. Mire, la batalla contra Dios es la nueva era. Prendes la televisión, inmediatamente ves algún efecto de la nueva era hablando. Y el mundo dominado por esa voz persistente de Satanás que convence a muchos, aún a cristianos. Y usted lo puede ver, gente a favor de partidos que promueven el aborto, gente a favor de partidos que promueven la pedofilia, gente a favor de partidos que promueven el homosexualismo. Ahora las señales están siendo usadas por los demonios como una herramienta para engañar, pero nosotros sabemos quién es el ganador. El versículo 14 de este libro dice que el día del Señor viene. Él es el ganador. Pero mientras Él no venga, nosotros estamos en una batalla en la cual Dios ya nos ha dado las armas. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. No hay nada que yo pueda hacer, pero sí tengo lo que Dios me ha dado para hacer algo en el nombre del Señor. Entonces, es necesario, hermanos, que escudriñemos la palabra de Dios, que conozcamos lo que la palabra de Dios nos dice y que tomemos la armadura que el Señor nos ha dado. La decadencia moral que nosotros estamos viendo, si usted escudriña el libro de Apocalipsis capítulo 16, todo lo que habla acerca de las úlceras, esa plaga de úlceras es el tiempo que nosotros estamos viviendo, es la decadencia moral en el ser humano. La palabra de Dios es muy clara. No necesitamos un teólogo que nos venga a decir qué tiempo estamos viviendo. Si usted lee la palabra y usted discierne, usted conoce lo que está sucediendo alrededor en el mundo, usted se da cuenta qué tiempos estamos viviendo y se da cuenta que estos tiempos no van a mejorar y que obviamente tampoco nos deben de asustar, porque sabemos que antes de que esto se desate en su totalidad, el Señor viene por su iglesia. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que dar el valor y la seguridad de que nada nos va a tocar. De que antes de que todo esto se desate totalmente, porque la palabra de Dios habla de principio de dolores, que déjeme decirle, esto todavía no es principio de dolores. Estamos viendo la sombra de lo que van a ser los principios de dolores. Entonces, habla de principios de dolores, habla de tribulación.
y habla de la gran tribulación, la cual la iglesia no pasará, porque antes de eso el Señor levantará su pueblo, aleluya. Esa es nuestra confianza. Así es que aunque nosotros miremos ahorita los destellos de los principios de dolores, aún que vivamos parte de los principios de dolores y aún que vivamos parte de la tribulación, sabemos que eso no será nada comparado a lo que realmente sucederá en la gran tribulación, en la cual ni usted ni yo estaremos, porque Jesucristo pagó un precio en la cruz del Calvario para perdonarnos, para limpiarnos, para santificarnos y para llevarnos a la morada eterna que Él fue a preparar para nosotros. Así es que con esa seguridad nosotros tenemos que levantarnos con valentía, hermanos, y levantar generaciones fuertes en el nombre del Señor, sin temor alguno, confiando que el Señor no va a permitir que venga una prueba sobre nosotros que no podamos soportar. Todo esto que está pasando lo vamos a sobrevivir si nosotros vivimos los principios de la palabra de Dios, si nosotros nos tomamos de la mano del Señor, si nosotros conocemos quién es Dios, si nosotros andamos en la luz, porque dice la palabra, en tu luz veremos la luz. Por muy oscuro que nos parezca este tiempo, en la luz de Cristo nosotros vamos a ver la luz. Eso es lo que hace diferencia de nosotros al mundo. Entonces, amado hermano, yo te insto, te ruego en el amor del Señor, escudriña la Escritura, infórmate de lo que está sucediendo en el mundo, levanta cobertura sobre tus generaciones, ora por aquellos que aún no han sido alcanzados del Señor. Trabajemos y hagamos todo lo que está de nuestra parte. Si tú en la escuela tienes que ir a hablar con tus maestros para dejarles saber que no estás de acuerdo con algún tema que le hayan hablado a tu niño, siempre y cuando tu niño te lo haya dicho a ti. Hay que tener cuidado con todo esto. Si tu niño te viene a casa y te dice, mamá, en la escuela me enseñaron esto sobre el sexo o esto sobre mi sexualidad o X, si el niño te lo está diciendo a ti, tú tienes todo el derecho de ir a hablar con el maestro y pedirle de favor que no toque temas morales con tu hijo, que esos te pertenecen a ti. Que el niño va a aprender otras cosas a la escuela. Tú hay leyes que te respaldan, tienes que conocerlas, búscalas, infórmate. Tenemos que actuar de una y de otra manera sin pelear, sin levantar una revolución, pero con nuestros derechos podemos hacerlo. Podemos estar orando por ellos, podemos estarlos enseñando la palabra de Dios sobre todas las cosas. Amado hermano, no seamos dejados. No ignoremos las maquinaciones del diablo. Peleemos por nuestras generaciones, por levantar una generación que conozca a Dios. Este joven Agustín Lauge, en este video que te comentaba yo, él habla de asociaciones que reciben dinero, donaciones, específicamente. Esas asociaciones se dedican a querer destruir el núcleo familiar y la iglesia cristiana. Y él dice que él puede dar pruebas de todo esto. Y en sus videos habla de todo esto. No estoy haciéndole una propaganda a él, lo aclaro. Tengo poco escuchando sus videos de él, muy interesantes. Vuelvo a repetir, lo que sé de él es que es un escritor muy conservador, que ha sido invitado a iglesias. No sé si él es o no es cristiano, pero sí sé que es muy conservador y que él está a favor de los principios. Entonces, es importante nosotros informarnos. Quizás hay otros también que pueden darte toda esta información y que yo desconozca, y que tú los estás escuchando, y es bueno, infórmate, hermano, conoce lo que está pasando alrededor del mundo y seamos luz en medio de las tinieblas. Este tema es demasiado extenso. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de ahora en la pandemia poder compartir todo el Apocalipsis con nuestra iglesia por vía Zoom.
y hay cosas tan interesantes y me encantaría poder hacerlo con ustedes, pero hoy quería compartir este pasaje del capítulo 16, donde habla de las úlceras, para que nosotros nos demos cuenta en los tiempos que estamos, ¿verdad? Estamos viviendo el tiempo de la decadencia moral, de lo que el hombre está sacando, de lo que hay en su corazón, la maldad del hombre sin Dios, queriendo ir en contra de Dios mismo. Pero a mí me encanta el Salmo 2 y por eso digo que cuando nosotros conocemos al Señor, por muy mal que las cosas se miren, podemos tener la confianza y la seguridad que a nosotros no nos va a tocar. A mí me encanta el Salmo 2 que dice la palabra de Dios, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y me encanta el versículo 4 que dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso. Nosotros no debemos de temer de lo que el hombre sin conocimiento de Dios, de lo que el hombre con la mente perversa, o quizás pudiéramos llamarle diabólica, está haciendo. Porque dice la palabra de Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que para Él no hay nada oculto. Dice que Él los ve desde los cielos y dice que se ríe, se burla de ellos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe que la victoria, la batalla ya está ganada. Y que ellos están haciendo su esfuerzo, pero no los va a llevar a nada. Entonces, con esa confianza, hermanos, de que Dios tiene el control, eso es lo que prácticamente nos está diciendo este pasaje. Dios ve todo lo que está sucediendo, pero dice, Él se ríe de ellos. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, con esa confianza, sabiendo nosotros que Dios tiene el control de todas las cosas, nosotros tenemos que ser valientes. Nosotros tenemos que promulgar la palabra de Dios. Tenemos que hablar los principios de la palabra de Dios. Tenemos que decir que Dios no está de acuerdo con lo que la sociedad está manejando actualmente. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos valores y principios. Podemos ir y pararnos en una escuela y decirle a un maestro, me rehúso a que usted le esté enseñando a mi hijo sobre el homosexualismo, porque yo creo en un Dios que dice la palabra de Dios que mujer, que hembra y hombre hizo Dios con el fin de darle hijos a Él. Usted tiene toda la autoridad de establecer sus principios y decirles que para principios y morales está usted como padre de familia para enseñárselos. Que el maestro se dedique a enseñarle matemáticas, a enseñarle a leer, a hacer su trabajo, pero que hay otro que le corresponde a usted. Nosotros tenemos que tener el valor de hacerlo, sabiendo que Dios nos respalda. Y una vez más, hermano, le insto, lea la palabra de Dios, adquiera conocimiento, dése cuenta de lo que está sucediendo en el mundo entero. Quisiera hablar tantas cosas, quisiera poder extenderme más, pero con la ayuda del Señor vamos a ir poco a poco hablando, mirando sobre el libro de Apocalipsis. Ayúdeme a orar, quizás podamos empezar un estudio desde el capítulo 1 y poder ver, sí, lo que está sucediendo en el mundo, sí, lo que se aproxima, pero sí nuestra gran victoria a través de Jesucristo. ¿Sabe que el libro de Apocalipsis es un libro que mucha gente le teme? Pero sabe que el libro de Apocalipsis, hermano, ese libro es el único libro
que a nosotros nos garantiza que si lo leemos, que si lo escudriñamos, seremos bendecidos. El capítulo 1 del libro de Apocalipsis, permítame, el capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, o sea, del libro de Apocalipsis, y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado significa 3 veces feliz. Si tú ahorita eres feliz, hermano, cuando tú escudriñes el libro de Apocalipsis, tu bendición, tu felicidad se triplicará. Y la bienaventuranza viene porque cuando tú lees Apocalipsis, hermano, te vas a tener que dar un recorrido por toda la Escritura, porque toda la Escritura se relaciona con el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis encontramos, como ya lo decía yo, el libro de Apocalipsis es profético, es simbólico y es alegórico. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis hay que escudriñarlo con historia también. Hay que saber qué es lo que pasó, pero que también está por acontecer nuevamente. Y es un libro que nos habla de tantas cosas tan maravillosas, porque empieza hablándonos sobre el arrepentimiento, sobre la condición de la iglesia actual a través de las 7 iglesias. Luego, en el capítulo 4, hace un preámbulo para recordarnos la seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Y luego, a partir del capítulo 5, nos empieza a hablar ya de las plagas, de los juicios, de las copas, de la ira, de todo esto, para al final culminar con la victoria de Cristo Jesús. Y es un libro maravilloso, es un libro que nos enseña, es un libro que nos da discernimiento sobre los tiempos que estamos viviendo, pero también es un libro que nos habla de la gran victoria que tenemos en Cristo Jesús. Así es que yo le invito, léalo, ayúdame a orar para, si es el tiempo que yo pueda compartirlo con ustedes en estos segmentos, podamos iniciarlo. Me encantaría oír sus opiniones. Entonces, bueno, yo quiero en esta noche una vez más agradecerle por estar aquí, sintonizándonos en este segmento. Guárdame como la niña de tus ojos. Yo deseo que esta enseñanza, que fue corta y fue pues muy, no sistemática, sino toqué puntos así, varios, haya sido de bendición para su vida. Nosotros nos encontramos en la iglesia Rey de Reyes, ubicada en el 3085 Beller Boulevard, Suite 104A, en San Diego, California, el sur de San Diego, con el zip code 92154. Ahí los pastores Jorge y Lorena Durán le recibiremos y le atenderemos con los brazos abiertos. Amén. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, estamos ahí para servirle. Igual los días miércoles, estamos teniendo estudio de mujeres a las 10:30 de la mañana. Ahorita estamos empezando el libro del capítulo 24 de Mateo, que va muy relacionado también con estos tiempos. Este día miércoles iniciamos ese estudio. Si usted tiene una iglesia donde se congrega, sea fiel a Dios, sea fiel a sus pastores, pero si usted le gustaría venir a escuchar este estudio y su pastor le da la oportunidad, con mucho gusto las puertas están abiertas. Así es que, y si no tiene donde congregarse, estamos aquí para servirle. Quisiera culminar este segmento, esta enseñanza, con una oración. Por favor, ahí donde está en casa, incline su rostro, acompáñeme y vamos a orar a Dios. Vamos a darle gracias por su palabra, por lo poco que hayamos podido entender en esta noche, hayamos podido comprender. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a bendecir a nuestras generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos confiadamente ante tu presencia por los méritos de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar misericordia y oportuno socorro, Señor. Padre, estamos aquí en esta noche, Señor. Hemos podido, Señor, escudriñar un poco, Padre, de lo que
Tu palabra dice acerca de estos tiempos, Señor. Tiempos, Padre, que estamos viendo tantas cosas, Señor. Tanta inmoralidad sexual, Padre. Tanto pecado, Señor. Y sabemos, Dios, que estos tiempos, Señor, no mejorarán, Padre, porque tu palabra así lo dice. Los tiempos se acercan, Señor. Pero también estamos seguros, Señor, y confiados en ti, Padre, en que tú nos darás la victoria, Señor. Hoy, Padre, yo oro por cada familia que nos escucha en esta noche, Señor, por cada hogar, Padre, que está aquí sintonizándonos, Señor. Oro por sus hijos, Padre, por sus nietos, por sus generaciones, Padre, por mis generaciones, Señor. En esta noche yo levanto cobertura sobre ellos, Padre, pero te pido también, Señor, que tú pongas en el corazón de cada padre, de cada abuelo, Señor, esa inquietud, esa responsabilidad de enseñar tu palabra, de instruir a nuestros hijos, de enseñarles, Padre, la realidad del mundo y la verdad de tu palabra, Señor, que podamos vacunarlos contra este virus de pecado, Señor. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Dios amado, que nos hagas sentir el interés, Señor, por saber la realidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que podamos escudriñar tu palabra para encontrar en ella la respuesta a estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Te doy gracias, Dios, por este segmento. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, que nos dan esta radiodifusora, Padre, de poder compartir a través de este medio, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, a quien damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Este fue el segmento Guárdame como la niña de tus ojos. Dios les bendiga. Somos Alcance FM, programación que edifica y enriquece tu alma. Conéctate de lunes a sábado, de 6 a 10 de la noche. Te invitamos a ser parte de Alcance FM. Tenemos espacios disponibles. Llámanos 909-301-3575. 909-301-3575. Estamos en Boulevard Aguacaliente, número 2232, Colonia Madero, Cacho. Código postal 22040, Tijuana, Baja California. Somos Alcance FM.